Hasta ahora todas nuestras soluciones que conlleven ciclos han sido controladas por un contador, utilizando en primer lugar un ciclo while y después aprendimos el ciclo for. Sin embargo, no todas las situaciones van a ser así, por eso tenemos que encarar ahora una nueva manera de pensar el control de nuestras estructuras de repetición. Vamos a verlo con un ejemplo en Java. En el video de estructuras de programación de repetición, que si te perdiste acá te dejo como sugerencia, hemos visto dos grandes formas de controlar a nuestros ciclos, ya sea por contador o bien por centinela o también llamado bandera. Los ciclos controlados por contador se caracterizan justamente por tener una variable que va a tener un valor de inicio que va a esperar a llegar a un valor final en base a un valor de actualización. Esto lo hemos modelado hasta ahora utilizando el ciclo while, donde teníamos que establecer estos tres parámetros de forma manual, hasta que después aprendimos un ciclo llamado for que nos permite hacerlo ya en la cabecera, dejando entonces más lugar a que pensemos qué hacer dentro del ciclo y no cómo ponerlo en marcha. Por lo tanto, estamos viendo que para representar un ciclo que vaya desde 1 hasta 5 inclusive, bien usamos esta estructura for, pero que tiene como particularidad, ya sea con for, con while o como sea, que tenemos que conocer de antemano cuál es el número de vueltas que vamos a dar, ya sea puesto de forma fija o que lo determine el usuario. Habrá escenarios donde nosotros no podemos anticipar cuántos ciclos deberían ejecutarse de antemano. Por lo tanto, tenemos que conocer una nueva manera de controlar a nuestros bucles. Habrá situaciones donde tendremos que plantear un ciclo que a priori esté ejecutándose infinitas veces, esperando a que ocurra determinado evento que hará que se detenga. Este evento puede llegar a ser que cierto valor supere un umbral preestablecido o que el usuario coloque un valor que nosotros estábamos esperando para poder cortar justamente este bucle infinito, etcétera, etcétera. Vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que rehacemos este problema que ya vimos en un video anterior, te dejo ahí la sugerencia, pero esta vez no queremos determinar nosotros la cantidad de números que va a poner el usuario para saber después cuál es el promedio, sino que la idea sería que esto se ejecute tantas veces como sea necesario hasta que, por ejemplo, la sumatoria supere ya un valor que nosotros vamos a preestablecer. Entonces, no vamos ya a tener una cantidad de números, esta variable se va a borrar y por supuesto ahí el for empieza a fallar. Primeramente vamos a establecer cuál es el umbral que estamos buscando. Es decir, vamos a declarar una variable umbral y ya en ese momento le damos el valor inicial que sería, por ejemplo, 10. O sea, el usuario va a cargar valores mientras no se supere en la sumatoria de ellos al umbral que acabamos de establecer. De lo contrario, debería cortarse el ciclo y mostrarse cuál fue el promedio de valores leídos. Claro está que para sacar el promedio, de todas maneras, necesitamos saber cuál fue la cantidad de números ingresada. Lo que pasa es que no vamos a saberlo hasta que termine el ciclo. Por eso es que vamos a hacernos la variable cantidad de números como estaba antes, la vamos a establecer con el 0 inicialmente y vamos a ir haciendo que por cada número que leemos vamos sumando nosotros manualmente. Hasta ahí entonces vemos que estamos ingresando de todas maneras dependiendo de cantidad de números que empezó siendo 0. Por eso es que ahora te voy a mostrar una estrategia que muchos utilizan, pero que está muy mal vista. Lo que hacen muchos programadores simplemente es colocar aquí un número absurdamente grande, simplemente para lograr que el ciclo for empiece a ejecutarse, pero el truco está en que aquí dentro van a colocar un if y un else, preguntando, por este caso, si la sumatoria es menor al umbral. En caso de que la sumatoria sea menor al umbral, van a continuar haciendo estos pasos que nosotros estábamos haciendo siempre antes. De lo contrario, va a aparecer una manera ahora que tenemos de cortar abruptamente este ciclo, que es con instrucción break, que quizás te suene cuando la viste en lo que es la cláusula switch, que nos permitía hacer condicionales múltiples. Ahí te dejo la sugerencia por si te lo perdiste, pero en este contexto estamos utilizándolo para salirnos del ciclo de forma abrupta en caso de que la sumatoria ya haya superado al umbral. ¿Qué pasa con este tipo de estrategias? Bueno, que funciona, porque si lo probamos, en primer lugar, vamos a ver que ponemos un 3, ponemos un 4, y ahora voy a poner a propósito otro 4, para que a propósito supere al umbral de 10, porque la sumatoria verás que dio 11, y en ese caso, este es el promedio que nos dio. O sea que no puedo discutir que el programa funcione bien. Sin embargo, esta es una muy mala práctica, está muy mal visto hacer esto, porque estamos viendo que lo que dice el for es que vamos a hacer, no sé, como dice ahí, 10 millones de ciclos,
pero la realidad es que no van a suceder 10 millones de ciclos. Habrás notado que recién cargamos solamente 3 números y ya terminó gracias a este break. Por lo tanto, esto compromete mucho lo que es la semántica del código, porque cuando uno empieza a leer su propio código o el de otros y ve que el for dice una cosa, pero después dentro se cambian las reglas del juego, entonces esto delata en un programa que no es muy semántico, que va a costar mucho después mantenerlo, entenderlo, etcétera, etcétera. Incluso es muy probable que este tipo de soluciones te las dé la inteligencia artificial basándose en mucho código que hay escrito en Internet que tiene esta mala práctica. Por eso es que a nivel académico esto está muy mal visto, ni hablar en muchos otros trabajos también, compromete lo que dicen muchos libros que hablan del clean code, del código limpio, así que vamos a ver una manera de hacer esto como corresponde usando un ciclo while, en este caso controlado por bandera o centinela. Entonces borremos este if-else que acabamos de poner antes, dejemos todo como estaba. Lo importante es que ahora el ciclo no va a ser controlado con un contador, sino más bien controlado por una condición que esperamos que se determine. Por eso vamos a sacar este for y vamos a hacer volver al famoso while que hemos dejado de utilizar después de usar ciclos por contador, pero ahora vuelve, porque vamos a evaluar esta condición, que es básicamente si la sumatoria es menor al umbral. En ese caso verás que no necesitamos poner ningún corte abrupto ni nada por el estilo, lo único que sí vemos que la variable i ya no existe, en ese caso la que va llevando la cuenta se llama canNúmeros, así que actualizamos en ese lugar. Verás entonces, como decía, que el ciclo while permite que nosotros podamos poner una condición acá que difiere a la que suele ser un for, que es controlar a un ciclo por contador. Por eso es que ahora vamos a volver a probar este programa y detectar que funciona igual que antes, porque vamos a colocar tantos valores como sean necesarios, pero no lo sabemos de antemano. Es decir, yo puedo superar el umbral recién a la primera si coloco, por ejemplo, un 15, en ese caso el promedio es 15, pero ¿qué pasa si yo coloco todos valores unos, por ejemplo, 1, 1, 1? Así entonces, hasta llegar al valor 10 voy a tener que estar por lo menos 10 ciclos. El promedio, claro, es 1. Entonces, fíjate que el número de ciclos no se puede saber de antemano porque depende de los valores que cargue el usuario. Además, la semántica del código ha mejorado porque ahora de un solo vistazo vamos a ver que este ciclo se controla no por un número determinado de veces, sino mientras la sumatoria sea menor al umbral que establecimos antes. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.